Buenos días con todos. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre el tema de los trastornos de conducta alimentaria. Y para ello tenemos al magíster Diego Almados, quien es licenciado en psicología por parte de la Universidad San Martín de Porres, especialista en psicología jurídica por parte de la Universidad Católica de Chile y magíster en terapia psicológica de tercera generación por la Universidad Internacional de Valencia. Gracias, Diego, por esta entrevista. Coméntanos un poco más sobre tu trayectoria para saber un poco más sobre ti. Bien, bueno, yo a nivel profesional en realidad ya voy alrededor de unos 6, 7 años en realidad trabajando. Yo he trabajado en aldeas infantiles, por ejemplo, he trabajado 2 años justamente con niños, niñas y adolescentes que han pasado por eventos de violencia y que algunos han tenido características justo de lo que vamos a conversar el día de hoy, que son los trastornos de la conducta alimentaria. He trabajado 2 años también en el Ministerio de la Mujer trabajando con hombres que habían cometido delitos de violencia. Por tanto, he hecho psicoterapia individual como también psicoterapia grupal. También he tenido la oportunidad de trabajar de manera independiente haciendo psicología clínica para tercializado para diferentes clínicas o de manera individual, como lo he venido haciendo durante muchos años. He trabajado también en la Universidad Privada del Norte, he sido docente durante 2 años también enseñando temas relacionados con diagnóstico, psicopatología, psicología clínica, psicoterapia. En general, ese ha sido el rubro, ¿no? El que yo he trabajado. Correcto, y para abordar un poco más el tema de lo que vamos a hablar sobre los TCA, vamos a tocar un poco de qué es lo que trata. Son trastornos relacionados a la autopercepción, más que todo sobre la distorsión de la imagen corporal, ¿sí? Los más frecuentes vienen a ser anorexia y bulimia. Las personas que lo padecen muestran una bastante preocupación excesiva acerca de subir de peso, a pesar de que varios de ellos tengan un peso normal o muchos de ellos un peso muy por debajo de lo normal. Sí, ¿Sí? efectivamente. Según su experiencia, ¿cuál cree que son las causas más frecuentes? Si vamos a referirnos directamente dentro de los trastornos de la conducta alimentaria, a la bulimia y a la anorexia, hay muchos factores que ponen en riesgo a las personas y que por tanto se involucran en este tipo de comportamientos y desarrollan esta distorsión. Primero que nada, hay que tomar en consideración que para el mundo occidental moderno, el tema de la belleza es algo primordial. Es como que tu carta de presentación por el cual la gente de a tu alrededor te evalúa. Entonces, para nosotros en general y para los más jóvenes, suele haber esta idea de que el cuerpo o como yo me veo, me van a tratar los demás. Y es ahí donde empieza a haber una asociación entre lo que tengo corporalmente y mi valor personal, el amor que merezco, el cariño que necesito, etcétera. Entonces, uno de los principales factores sería la sociedad en general. Ya habrás visto, por ejemplo, comerciales, publicidades de ropa, certámenes de belleza, en donde idolatran el tema de la belleza. Y es algo principal para todos. Ahora, no basta con el hecho de que la cultura empuje esa imagen o esa idea en general. Muchas veces las personas que suelen desarrollar este tipo de problemáticas es justamente porque tienen problemas concomitantes. ¿Qué quiere decir? Algunas personas pueden haber sufrido, por ejemplo, un abuso físico sexual. Entonces, cuando una persona muy pequeña, un niño o un puber, eh, es maltratada sexualmente, empieza a creer que la forma en cómo puedes desarrollar atención o desarrollar vínculos emocionales con el resto de las personas es mediante el contacto sexual y el contacto sexual involucra el cuerpo. Entonces, ahí le va poniendo una gran relevancia a el tema de su corporalidad. Adicionalmente, muchos padres de familia eh, que también le ponen un privilegio al tema del cuerpo y de la forma y del peso, suelen circunscribir ciertas ideas irracionales dentro de sus hijos, ¿no? Para que alguien te quiera, tú tienes que estar más delgado. Si tú quieres que te contraten en determinado lugar más adelante, se te tiene que ver bonito. Si tú quieres que no sé, lograr cosas dentro de lo académico, dentro del colegio, con los amigos, con la familia, con las personas de tu alrededor, te tienen que ver de manera perfecta en general. Esto llega a generar esquemas cognitivos, por así decirlo, ¿no? Que son ideas como reglas verbales que tenemos en la cabeza, que si yo no me veo delgado o delgada, nadie me va a querer.
Entonces, si yo trabajo bajo esa premisa, lamentablemente voy a tender a tener comportamientos eh, fuera de lo común que finalmente me puedan hacer daño para poder alcanzar ese tipo de estándares. Claro, y en base a su experiencia, ¿cuáles serían los comportamientos que delatarían a este tipo de conductas que realizan? ¿Qué nos ayudaría a identificar? Bueno, si tuviéramos que hacerle, por ejemplo, algunas recomendaciones a los padres de familia que viven con estos chicos, en su gran mayoría lo que van a ver es, primero que nada, y lo más probable y lo que más se van a dar cuenta, es un cambio en la imagen corporal. ¿Qué quiere decir? Que va a haber una variación del peso. Por ejemplo, una persona que tiene anorexia puede puede haber tenido obesidad durante la infancia o puede haber estado un poquito rellenito y de un momento a otro empieza a bajar abruptamente el peso, que eso es algo que se nota directamente. Otra de las cosas que pueden notar con bastante frecuencia es un cambio en los hábitos alimenticios. Normalmente estas personas dejan de poder, por ejemplo, dejan de comer en el comedor con la familia, se aíslan en esa circunstancia, empiezan a asumir dietas muy restrictivas en el cual verbalizan a sus padres o a las personas que están alrededor que tienen alimentos prohibidos, que para ellos es muy importante el tema de medir las calorías, que necesitan urgentemente bajar de peso. Es más, a pesar de estar súper delgados, muchas veces pueden verbalizar que se sienten rellenos, que se sienten gorditos, que no se sienten en el peso ideal y por tanto muestra mucha insatisfacción en el cuerpo. Ahora, también podemos ver que conductas purgativas, por ejemplo, restos de vómitos en el basurero o que hayan botado la comida directamente sin haberla terminado, son indicadores que podrían ver fragilidad en las uñas, pueden haber laceraciones en las palmas de las manos, pérdida del color del esmalte de los dientes. Esos son indicadores claros de que algo podría estar sucediendo. Ahora, no solo es el tema de la comida, porque también existen cambios a nivel emocional. Una de las primeras cosas que ustedes van a poder observar es que se muestran mucho más ansiosos, mucho más insatisfechos, mucho más tristes de lo normal. Se sienten muy irritables en realidad cuando los padres de familia le dicen, oye, pero tú deberías comer un poco más. De frente gritan o de frente levantan la voz o de frente dicen que nadie los comprende. Entonces, también podríamos ver, tal vez si tenemos una computadora en común, por ejemplo, entre todos los miembros de la familia y buscas el historial de búsqueda, muchas veces ellos buscan dietas restrictivas, consejos para poder asumir un bajón de peso de manera inmediata. Más o menos por ahí podríamos hablar. Claro, ¿y usted ha llegado a tratar a algún tipo de paciente con ese tipo de trastorno, ya sea bulimia o anorexia? ¿Nos podría contar un poco de cómo sucedió el caso? Sí, he podido trabajar con varios pacientes que han tenido bulimia en realidad de manera ambulatoria. En su gran mayoría, estos pacientes suelen tener comórbidos, o sea, suelen tener otros problemas relacionados por los cuales vienen en realidad, ¿no? Por ejemplo, un paciente que vino con trastorno límite de personalidad y que se encontraba sumamente deprimido, tenía, tenía esta chica, era una adolescente de alrededor de unos 16, 17 años, tenía concomitantemente el tema de la bulimia. Ahora, para poder trabajar la bulimia es algo complejo y complicado. Primero que nada, no suelen tener una conciencia de enfermedad directa, no es que vienen y te dicen, mira, ¿sabes qué? Yo lo que tengo es un problema con los alimentos. Nada que ver. Ella tenía un problema a nivel anímico, se encontraba depresivo y sus padres son los que lo traen diciendo, oye, pero es que ya no quiere ir al colegio, ya no quiere mantener una higiene personal propia, pareciera que todo el día está apagado. Ok, se analizó, se hizo toda la evaluación y se vio que de fondo había también el tema de la bulimia. Ahora, para poder hacer un tratamiento en sí mismo de la bulimia, hay varios factores que tienes que tener en consideración. Yo, si bien es cierto, estoy formado como terapeuta de tercera generación, creo que los protocolos de la terapia cognitivo-conductual hoy en día son los más efectivos, porque se fijan alrededor de unas 4 o 5 metas. La meta principal es una psicoeducación del modelo y es eh, tratar de motivar al paciente a darse cuenta
de que sí existe un problema. Esto se da, por ejemplo, a través de una reestructuración cognitiva, que es el hecho de que el paciente tiene que entender que las personas en realidad a su alrededor no lo quieren por la forma de su cuerpo, sino que hay un conjunto de características adicionales que forman parte de su personalidad. Porque en su gran mayoría, como ya te venía diciendo, ellos empiezan con el tema de las purgas porque quieren tener un peso o una silueta de modelo en general. Ahora, una vez que tú estás trabajando el tema cognitivo, también tienes que ver temas relacionados con el comportamiento. Y ahí también tienes que involucrar a la familia, porque si lo vas a hacer de manera ambulatorio, por sí solo el paciente no logra tener el éxito que debería tener para poder llegar a salir de este problema. Um, A nivel conductual, por ejemplo, se tiene que hacer muchas cosas. Por ejemplo, tiene que hacer una programación de actividades en las cuales vamos a establecer una rutina alimentaria. Tienes que ponerle un orden en realidad. Por ejemplo, las personas con bulimia suelen restringirse el alimento hasta cierto punto de que ya no pueden con la atención, sucede un evento difícil, aumenta la ansiedad, tienen mucha hambre y se da lo que es el atracón, ¿no? Comen demasiado y finalmente vomitan. Entonces, para que esto no suceda, tienes que generar una planificación. La planificación de actividades involucra como mínimo, por ejemplo, de que hayan 3 comidas al día, en el cual exista un régimen calórico adecuado para el peso que tienen. Ahora, también tendría que haber compañía de la familia, por ejemplo, en las comidas, que es algo principal, ¿no? Que los padres se encuentren presentes cuando ella está desayunando, cuando está almorzando, cuando tenga una cena. Tienes que establecer un tiempo muerto después de haber comido, por ejemplo. Ellos comen y tiene que ser como que 1 hora y media de reposo, en el cual no pueden hacer absolutamente más nada que enfrentarse a la sensación de ansiedad que tienen. Eso también está involucrado en lo que es exposición al malestar o tolerancia al malestar, ¿no? Porque normalmente, ¿qué hacen? Comen o se restringen la comida, sienten la ansiedad y pasa lo que te venía diciendo, ¿no? Entonces tenemos que tratar de estructurarlo de una forma más eficiente. ¿Qué más hacemos? Hacemos exposición, exposición y prevención de respuesta, por ejemplo. Yo lo que normalmente hago es una lista de alimentos que ellos o ellas mismas me dicen que se prohíben a sí mismos, ¿no? Por ejemplo, eh, en la bulimia, ellos cuando están restringiéndose los alimentos, hay algunos alimentos que se prohíben al 100%. No puede ser chocolate, no puedo comer leche, no puedo comer azúcar, no puedo comer grasas, etcétera. Ya. Haces como una lista, como una jerarquía, desde el alimento más prohibido, por así decirlo, al menos prohibido. Lo que estás tratando de ver es cuáles le dan menos ansiedad y cuáles le dan más ansiedad. Y lo que tú tienes que hacer es un contrato conductual con esta persona para darle a entender de que no se trata de prohibirse los alimentos, se trata de poder diversificar las calorías de la manera que yo quiera para poder ser saludable en general. Y para eso se tiene que enfrentar al hecho de que puede comerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, programamos la semana que tenga que comer un chocolate al día, que para ellos es complicado, ¿no? Obviamente, normalmente lo hacen primero en sesión y luego lo hacemos como tareas que ellos van a ir realizando de manera efectiva. ¿Qué otras técnicas también utilizamos? Exposición y prevención a la tentación, que es muy parecido al anterior, pero ahí estamos hablando de la sensación de querer generar un atracón. Por ejemplo, las personas con bulimia identifican ciertas situaciones como productoras de atracón. La llevo a su cocina, en su cocina hay un montón de golosinas o un montón de alimentos prohibidos cuando esa persona tiene hambre. Esa persona normalmente lo que haría es ceder ante el atracón y generar el círculo vicioso de la conducta purgativa. Entonces, al exponerlo de manera paulatina a diferentes circunstancias en las cuales ellos normalmente harían un atracón, le estamos dando tolerancia al malestar. Con esta tolerancia al malestar es más difícil que haya atracón. Si es más difícil que haya atracón, es más difícil que vomiten. Si es más difícil que vomiten, este trastorno, por así decirlo, va empezando a resquebrajarse y a desaparecer en general. Claro, es bastante interesante lo que comentas, distintas tácticas que hay para el tema de los tratamientos, ¿no? Más o menos, ¿cuánto es?
un aproximado que puede durar este tipo de tratamiento? Si es un tratamiento ambulatorio, estaríamos hablando de puede durar poco tiempo, ¿ah? Puede ser 2, 3 meses si es leve, pero lo que normalmente se proyecta es que pueda llegar a ser 1 año, 2 años. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso específico de bulimia, estamos hablando de que hay un trastorno límite de personalidad de base, que es bastante normal en realidad, porque la inestabilidad emocional es lo que caracteriza la bulimia, que es justamente la génesis del trastorno límite de personalidad. Entonces, va a depender del nivel de gravedad. Por ejemplo, si el paciente viene y utiliza conductas purgativas, no sé, 10, 15 veces a la semana, ya estamos hablando de un caso súper grave. O sea, provocarte el vómito 15 veces en la semana es bastante. Si es una vez por día, por ejemplo, diariamente una vez, se sabe que es un poco más controlable. Si es como que 2 o 3 veces por semana, es mucho más controlable. Entonces, va a depender de la evaluación inicial que nosotros vayamos a hacer. Comprendo. Y en este caso, ¿qué fue lo que más se complicó para poder hacer? Entiendo que el trastorno comórbido que tenía, ¿no? Sí, en realidad ahí tienes que trabajar varios ámbitos y valga decirse que tiene que ser multidisciplinario. La intervención con trastorno de la conducta alimentaria tienen que involucrar a diferentes personas. Por ejemplo, con mi paciente en particular, con esta señorita de 16 años, involucramos lo que es un psiquiatra, evidentemente, para que pudiera tratar con fluoxetina lo que era la tristeza, porque lo que quiero yo es cortar de golpe todo lo que me está interrumpiendo para poder yo terminar con el trastorno que es el más peligroso, pues, ¿no? Porque los trastornos de la conducta alimentaria tienen la característica de ser peligrosos para el paciente, porque al generar un cambio alimenticio pueden generar condiciones médicas graves, anemia, arritmias cardíacas, eh, hipercolesterolemia, me parece que es la palabra. Hay varios cambios a nivel de la química del organismo del sujeto. Entonces, como yo no soy médico, por ejemplo, yo no soy el que hace el diagnóstico sobre este tema en particular, lo tengo que utilizar es a un psiquiatra. También utilizamos lo que es un nutricionista, porque el nutricionista es el especialista, el que les va a explicar. Yo le voy a explicar cómo prevenir el atracón, cómo evitar las purgas, cómo hacer más probable que cumplamos la dieta, pero el que finalmente dice lo que tiene que comer el paciente, acuerda a su índice de masa corporal, a todas las mediciones que ellos puedan tener, es el nutricionista en sí. Ahora, si yo tengo que decir cuál es lo más complicado en este paciente en particular, es el inicio, porque en un inicio muchas veces eh, es como que condicionado, es la familia la que tiene que hacer que cumpla el patrón de tratamiento, el paciente no lo quiere hacer porque no considera que tiene un problema real. Y es a través de la reestructuración cognitiva lo que vamos dando a entenderle al paciente de que las cosas no son blanco y negro. No es que, si me tengo que restringir la comida, ya, extremo me restrinjo la comida. En el momento que tenga la oportunidad de comer, como un montón en ese momento, ¿no? Esta dicotomía que tienen ellos tiene que salir a la luz y tiene que darse cuenta que en realidad está generándole más mal que bien. Nosotros podemos hacer pro y contras de las conductas que está realizando, porque lo primero que te van a decir es, pero oye, pero a mí me funciona, o sea, yo siento que de vez en cuando esto me ayuda a bajar el nivel de calorías. Y finalmente lo tienes que convencer de que no es así, que lamentablemente lo que está haciendo se está poniendo en riesgo a nivel fisiológico, biológico, y que lamentablemente a largo plazo eso está causando que los problemas psicológicos que tengan se agraven. Claro. Y una consulta, ¿consideras tú que los tracones propios de la bulimia nerviosa y los trastornos por atracones son problemas netamente gracias a la fuerza de voluntad? Que si se pueden tratar a través de la fuerza de voluntad, no. Es que hay que tener en consideración que esto entra en lo que se conoce como un ciclo de condicionamiento operante. El atracón es una forma de escapar de la sensación de hambre extrema que tiene el sujeto, y no solo eso, sino que es una forma de escapar de las sensaciones aversivas de algo que está sucediendo. Por ejemplo, la persona con atracón, con bulimia, por ejemplo, volvemos a lo mismo, se ha restringido el alimento durante 3, 4 días. Entonces, se encuentra vulnerable, tiene mucha hambre en esa circunstancia.
y de pronto discute con su pareja o discute con sus padres o discute con sus amigos. Esa discusión le genera una sensación de malestar profundo y todos los seres humanos queremos escapar en realidad de la sensación de malestar, pero cada uno utiliza estrategias diferentes, ¿no? Hay estrategias que pueden ser muy saludables, pero en este caso ellos o ellas que tienen mucha hambre en ese momento se dan eh, se lanzan hacia la comida en sí mismo, porque la comida, durante el momento que tú estás comiendo, sientes una sensación de gratificación corporal, te sientes bien en el momento, hasta los problemas, todo se te va de la cabeza. A todos nos pasa en esa circunstancia. Entonces, ellos asocian que para combatir el dolor, tengo que comer en abundancia. Pero lamentablemente, esta dinámica es lo que termina por generar que el trastorno se perpetúe. Entonces, no es cuestión de fuerza de voluntad, no es que yo me amanezco un día y digo, mira, ¿sabes qué? Quiero dejar de comer y dejo de comer simplemente. Acá hay varias cosas. Hay falta de información sobre nutrición en general, ese es uno. Punto número dos, existe una idea irracional sobre el hecho de que a mí me quieren por la forma en cómo yo me veo. No tiene nada de malo mejorar tu imagen corporal, no tiene nada de malo querer mantener un peso saludable si es lo que uno quiere. Lo que tiene de malo es que tú creas que literalmente tu valor como persona se encuentra dentro del peso. Ese es el problema. Y es algo que se tiene que tratar. ¿Por qué? Porque yo puedo poner un familiar así como si fuera un escolta, un soldado al costado de la persona. Pero si esa persona no cambia de idea, una vez que el escolta, la familia o la persona se vaya, es más, en algún momento tienen que salir a trabajar los papás. Entonces es ahí donde van a hacer el atracón, el vómito y todo lo demás. Entonces no es fuerza de voluntad. Es un cambio terapéutico profundo que involucra un trabajo conjunto. Claro, ¿y cómo crees que podríamos ayudar si alguien presenta algún tipo de trastorno de conducta alimentaria? ¿Cómo podemos ayudar si alguien presenta un trastorno en la conducta alimentaria? Bueno, hay varias maneras de que podamos nosotros colaborar con ellos. Ahora, el círculo cercano, la familia, por ejemplo, puede ayudar primero instruyéndose en cómo identificar un trastorno en la conducta alimentaria. Eso es lo primero. Yo tengo que saber si es que realmente presenta un problema mi hijo o mi hija. Una vez que yo lo pueda sospechar o identificar, puedo hablar directamente con esa persona, ¿no? Mostrar empatía y soporte emocional a la persona que tengo enfrente. Si yo voy de frente y le critico y le digo, tú no, es que tú no comes, que tú vomitas, a ti no te gusta lo que hacemos, etcétera, lo que vamos a hacer es que esa persona se aísle en lugar de que trate de conectar con nosotros y nos cuente sus problemas. Si por el contrario, yo me acerco como padre de familia y le digo, oye, mira, ¿sabes qué? He estado notando que han habido algunos cambios y a mí me gustaría poder saber qué es lo que está sucediendo. Recuerda que me tienes a mí, me tienes a tu mamá, tienes a tu hermana, con la que no, con la que tú puedes conversar y hablar de cualquier cosa que te pase, porque independientemente de lo que te está sucediendo, nosotros vamos a hacer todo lo posible para poder ayudar. Es diferente. Ese soporte emocional hace que realmente se abran ante las demás personas. Igualmente, si eres un adolescente y tienes una amiga o un amigo que tiene esas características, lo mejor también sería conversar con esa persona y convencer a la persona que está sufriendo un trastorno en la conducta alimentaria, ya sea anorexia o bulimia, para que converse con sus padres. ¿Por qué? Porque sus padres podrían orientarlos a tener una ayuda profesional a través de un médico, de un psicólogo, de un nutricionista, que es lo que sí o sí tenemos que lograr. Claro, en el caso que nos comentas de la paciente que trató, es un caso ambulatorio, ¿verdad? ¿Cuándo sería necesario que se proceda al internamiento y cuáles son los profesionales que intervienen ya en ese tratamiento ya de internamiento? Ok. Podríamos decir que existen tres maneras de poder tratar el trastorno, la bulimia o la anorexia, que es el ambulatorio, que es el que estaba hablando yo, que puede ser pero es un ambulatorio eh, intenso. ¿En qué sentido? Por lo menos tiene que haber como 2 sesiones a la semana, ojo, porque para que esto se pueda sanar, tiene que haber un registro constante, por así decirlo. Ahora, si el paciente presenta intentos de suicidio, ideación suicida grave, en el cual se nota que tiene un plan para poder quitarse la vida, ahí tendríamos que asumir el internamiento. ¿Qué otras circunstancias? En la anorexia, por ejemplo, todos nosotros podemos hacer un índice de masa corporal.
Si su índice de masa corporal está por debajo de los 15 puntos, estamos hablando de que la persona está totalmente desnutrida y que necesita ser asistida a través de vía intravenosa para poder ser alimentada y que no fallezca o no muera o no tenga un problema grave. Ahí también tenemos que internarlo. Si la persona tiene conductas purgativas de manera descontrolada, por ejemplo, diuréticos, utiliza vómitos con frecuencia, ejercicio excesivo, hace 2, 3 horas de ejercicio todos los días, junto que vomita todo lo que está consumiendo, ahí estamos viendo que de todas maneras, tarde o temprano el índice de masa corporal va a llegar a un punto que va a ser desastroso. Tenemos que llevarlo. Si existen problemas a nivel cardíaco, por ejemplo, la anorexia puede generar lo que es una arritmia y una bradicardia sinusial, entonces eso lo pone en peligro realmente de morir. Tiene que ir directamente a ser hospitalizado. Te dije que habían 3 tratamientos. El segundo, que es como que el intermedio entre el internamiento y el ambulatorio, es como que una clínica de día, se le llama. Acá en Perú hay varios lugares donde se puede ver, por ejemplo, el grupo GABA. Como una clínica donde los chicos están 12 horas continuas, ¿no? Es como que un internado, pero que pueden ir de noche a sus casas con sus familiares, ¿no? Eso también podría aplicarlo bajo los mismos criterios. Otro criterio que es muy importante para el tema del internamiento, que casi se me va, es ineptitud familiar. No está mal dicho, no debería decir ineptitud. Debería ser como que cuando la familia en realidad no muestra las condiciones para poder cuidar a un paciente que tiene estas características. Si los padres de familia, los hermanos, muestran rechazo total al paciente, muestran que no hay un interés en el cuidado, no pueden cumplir las actividades que el terapeuta le está mandando, es mucho mejor que lo haga dentro de un internado. ¿Por qué? Porque ahí vas a tener una enfermera, un doctor, un nutricionista, un psicólogo, un psiquiatra, un montón de personas que se van a encargar de cumplir a rajatabla el patrón de tratamiento que nosotros le estamos poniendo en general. Entonces, más o menos serían las condiciones para internarlo. Claro, y los profesionales que estarían interviniendo en este tipo de tratamientos, usualmente, Los ¿cuáles son? profe- Tiene que haber un psiquiatra, que es el médico de cabecera, que finalmente es el que hace el diagnóstico. Tiene que haber un nutricionista y tiene que haber un psicólogo. Prácticamente podríamos hablar de estos 3. Ahora, hay que tomar en consideración que el dejar de comer genera también cambios hormonales bruscos, por ejemplo, como amenorrea. Entonces, yo creo que también debería estar involucrado, eh, se me va el nombre de este médico. Es un médico que se encarga directamente de ver temas relacionados con las hormonas. Ahorita no tengo el nombre en la cabeza, pero que también está involucrado para ver estos temas hormonales que se dan producto del el bajón de peso. Y algo importante que estabas comentando, el tema de la familia. ¿Cuál sería el rol que cumple en sí la familia en ese tipo de casos? En este tipo de casos, la familia tiene un rol fundamental, es principal. A diferencia de una depresión o ansiedad o cualquier otro tipo de trastorno, si la familia no está involucrada, es casi imposible que realmente el tratamiento cale, porque como el paciente no acepta que tiene un problema de manera inmediata, son los familiares los que van a tener que prácticamente llevar al paciente a cumplirlo de manera obligatoria al principio, hasta que la reestructuración cognitiva y los cambios den este resultado en la persona, ¿no? Entonces, ellos tienen que estar pendientes 24/7 en realidad. Ahí van a tener que estar presentes durante las comidas, van a tener que estar presentes durante el tiempo de reposo después de la comida, porque, por ejemplo, una persona con bulimia o anorexia no podría acercarse al baño en la hora y media siguiente a haber comido, porque hay el riesgo de que por la sensación aversiva de estar lleno, quiera vomitar o quiera utilizar algún tipo de implemento para poder bajar de peso. Por ejemplo, las personas con anorexia que tienen el tema del ejercicio excesivo comen y tal vez no vomiten, pero lo que van a hacer es tratar de estar en movimiento. Caminan, empiezan a hacer quehaceres del hogar, salen a la calle, le dan vueltas a la cuadra y eso no pueden hacer. Entonces tiene que estar la familia ahí.
además, no solo como guardia o guardaespaldas, sino que la familia tiene que dar el apoyo emocional. Tienen que ser ellos los que le están diciendo, oye, en verdad, yo sé que es difícil lo que estás haciendo en este momento, yo sé que te frustra, que te fastidie, que en realidad estemos tan encima de ti, pero en realidad estamos muy preocupados y quiero que sepas que nosotros te amamos, te queremos, queremos que estés mejor en general. ¿Por qué? Porque eso, dos cosas. Uno, es un apoyo emocional y dos, le demuestra a esta persona que el amor no va relacionado con el peso ideal que está buscando, sino que en realidad va relacionado con la persona en sí. Entonces es definitivamente importantísimo. Y es bastante cierto lo que comentas, la familia forma parte del grupo primario que tenemos y es fundamental el cuidado y protección que brinda hacia los pacientes. Muchas gracias por esta entrevista, Diego. Realmente ha sido enriquecedor la información que nos has brindado en esta oportunidad. Gracias a usted, señorita Narváez. Bien, voy a dejar de grabar. ¿Cómo dejo de grabar?